Bienvenidos a esta exploración de perspectivas. Hoy nos adentramos en un tema recurrente y, a veces un poco espinoso dentro del cristianismo, la relación del creyente con el alcohol. La verdad es que es un asunto con hondas raíces bíblicas y también culturales. Así es. Y la cuestión central que vamos a intentar desgranar hoy, basándonos en el material que hemos estado analizando, pues pone de manifiesto una tensión, yo diría que fundamental. ¿Cómo equilibramos esa libertad que las Escrituras parecen otorgar respecto al alcohol con las advertencias tan severas sobre su peligro y nuestro deber de proteger a los demás? O sea, moderar o abstenerse. Esa es la cuestión. Exacto. Yo defenderé la postura de que la moderación es una opción bíblicamente válida. Voy a poner el foco en la libertad cristiana bien entendida, esa libertad en Cristo sobre asuntos que no están explícitamente prohibidos, y sobre todo en la diferencia esencial entre el uso y el abuso. Y mi perspectiva será que la abstinencia total representa el camino más prudente, el más coherente con el amor cristiano y, desde luego, el más fiel a las advertencias bíblicas, dados los riesgos que son inherentes a esta sustancia. A ver, mi argumento central es que el consumo moderado de alcohol en sí mismo no constituye pecado según la revelación bíblica. Vemos vino presente en contextos positivos, a lo largo de las Escrituras. El propio Jesús participó de las costumbres sociales de su tiempo, que incluían el vino. Lo vemos, por ejemplo, en Lucas 7:34, donde sus críticos le acusan injustamente, claro, de ser comilón y bebedor. Su primer milagro, relatado en Juan 2, fue convertir agua en vino, y vino de calidad en una boda, una celebración. Y de forma muy significativa, instituyó la Cena del Señor usando vino, como recoge Lucas 22. Más allá del ejemplo de Jesús, el Antiguo Testamento llega a describir el vino como una bendición de Dios que alegra el corazón del hombre, eso está en el Salmo 104:15, e incluso le atribuye usos medicinales. Pensemos en el consejo de Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 5:23, de usar un poco de vino por razones de salud. Incluso la promesa escatológica incluye vino selecto en el banquete del reino, según Isaías 25:6. Entonces, lo que la Biblia condena de forma clara y repetida no es el vino per se, sino la embriaguez, el exceso. Efesios 5:18, Gálatas 5:19, 21, 1 Corintios 6:9, 10 son muy claros. Por tanto, el enfoque debería estar en ejercer nuestra libertad cristiana con sabiduría y autocontrol, que es un fruto del Espíritu, Gálatas 5:23, buscando siempre la gloria de Dios en todo, como dice 1 Corintios 10:31. La virtud, yo creo, reside en la templanza, no necesariamente en la prohibición total de la sustancia. Entiendo la distinción que haces, claro que sí, pero yo llego a una conclusión diferente al ponderar toda la evidencia bíblica. Considero que la abstinencia total es la postura más segura y sobre todo más amorosa. Las Escrituras no solo condenan la embriaguez, sino que también lanzan advertencias muy, muy serias sobre la naturaleza intrínsecamente peligrosa y engañosa del alcohol. Proverbios 21 es directo. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. O sea, más claro. Proverbios 23, los versículos 29 a 35, pinta un cuadro realmente desolador de las consecuencias del abuso. Isaías 5:11 pronuncia ayes contra los que buscan la bebida fuerte. Estas no son notas al pie de página, son advertencias centrales sobre el carácter mismo de la sustancia. Además, no podemos ignorar el contexto actual. El alcohol que tenemos hoy disponible suele tener una graduación muchísimo mayor que el vino común de tiempos bíblicos, que además a menudo se diluía con agua. Los riesgos, por tanto, son mayores hoy. Y aquí es donde entra, para mí, un principio cristiano vital: el amor al prójimo y la responsabilidad de no ser piedra de tropiezo. Es decir, no causar que otro hermano peque o dude en su fe. Romanos 14:21, 1 Corintios 8:9-13 son muy claros en esto. Ante la devastación social causada por el alcoholismo, hablamos de adicciones, familias rotas, crímenes. ¿No es la abstinencia la máxima expresión de cuidado?
El caso de R.C. Sproul Jr. que mencionabas, un conocido teólogo reformado que defendía el consumo moderado y fue arrestado por conducir ebrio. Bueno, es un ejemplo trágico de cómo incluso líderes bien intencionados pueden subestimar el poder engañoso del alcohol. La adicción es una forma de esclavitud, como dice 1 Corintios 6.12, y la abstinencia es la única garantía contra ella. Y finalmente, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19, 20, y debemos cuidarlo, no exponerlo a los daños conocidos del alcohol. La abstinencia, en mi opinión, se alinea con el llamado a la santidad y a la separación de patrones mundanos, como nos pide Romanos 12.2. Valoro mucho la seriedad con la que tomas las advertencias y el principio del amor. Son cruciales, sin duda. Pero me pregunto, ¿cómo concilias esa postura con el ejemplo claro y repetido de Jesús? No solo consumió vino, sino que lo proveyó milagrosamente. ¿No establece él un precedente de que la sustancia en sí no es mala, sino su abuso? La sabiduría cristiana, argumentaría yo, reside precisamente en ese discernimiento, usar bien la creación de Dios, evitando el pecado del exceso. Pablo, en Romanos 14 y 1 Corintios 8 y 10, dedica mucho espacio a la libertad cristiana en estos asuntos adiáfora que no son esenciales para la salvación. Nos pide actuar con conciencia y no juzgarnos mutuamente, pero no impone una ley de abstinencia general. ¿No sugiere esto que la respuesta está en la madurez, el autocontrol y la consideración contextual, más que en una prohibición general que la Escritura realmente no establece? Es una pregunta pertinente, claro. Mi lectura es que las advertencias son tan severas que invitan a la máxima cautela. Cuando Proverbios 20.1 dice que el vino es escarnecedor y quien yerra por él no es sabio, no es un llamado claro a alejarse de ese peligro potencial. Respecto a Jesús, es importante considerar, y hay estudios históricos y textuales que lo sugieren, que el término griego para vino, oinos, podía referirse a bebidas de uva con distintos grados de fermentación, y que muy a menudo el vino se consumía muy diluido con agua, a diferencia de la siquera, la bebida fuerte. Quizás el vino que Jesús proveyó era excelente en sabor, pero no necesariamente de alta graduación, o quizás su consumo fue siempre ejemplarmente moderado. Pero incluso si aceptamos que consumió vino fermentado, pesa más ese ejemplo que las prohibiciones explícitas de Dios a los sacerdotes en Levítico 10:9 de beber vino o sidra antes de servir en el tabernáculo. La razón que se da ahí es clave, para que podáis discernir entre lo santo y lo profano. Si la claridad mental era esencial para el servicio sacerdotal antiguo, ¿no deberíamos aplicarnos ese mismo principio nosotros, que somos llamados real sacerdocio en 1 Pedro 2:9, buscando esa misma claridad mental para servir a Dios hoy? La abstinencia, desde luego, garantiza esa claridad de juicio que el alcohol, incluso en moderación, puede empezar a nublar. Y esa necesidad de claridad y de testimonio nos lleva directamente al segundo punto clave, el impacto en los demás, el amor al prójimo. Romanos 14:21 dice, «Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite». Frente a las estadísticas, que son abrumadoras, del daño causado por el alcohol en nuestra sociedad, accidentes, violencia, adicciones que destrozan vidas enteras, ¿cómo podemos, en conciencia, ejercer una libertad que podría ser interpretada erróneamente o, peor aún, facilitar la caída de alguien que es vulnerable? Pensemos en un hermano que lucha en secreto con la tentación del alcohol o en un joven creyente que nos observa. ¿No es la abstinencia, en este contexto cultural nuestro, la aplicación más radical y amorosa de ese principio de no ser tropiezo? Primera los Tesalonicenses 5.22 nos exhorta a abstenernos de toda especie de mal, o como traducen otras versiones, de toda apariencia de mal. No tiene el consumo de alcohol para muchísima gente esa apariencia hoy en día. Entiendo perfectamente la fuerza de ese argumento basado en el amor y el testimonio. Sin embargo, creo que Romanos 14 presenta un cuadro un poco más matizado. Justo antes del versículo 21 que citabas, Pablo advierte contra juzgar al siervo ajeno. Eso está en el V4, y afirma que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. V5.
El capítulo entero, en realidad, es una llamada a la unidad en medio de opiniones diversas sobre comida, días especiales, asuntos que no son centrales. Su conclusión no es imponer la opción más restrictiva a todos, sino buscar lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. V19. Entonces, ¿significa esto una prohibición total del vino para todos, en todo contexto? ¿O más bien una llamada a ejercer nuestra libertad con extrema sensibilidad, discerniendo cuándo nuestro acto podría dañar a otro? Por ejemplo, ¿sería incorrecto disfrutar de una copa de vino en una comida privada con otros creyentes maduros donde sabemos, con certeza, que no hay riesgo de ofensa o tropiezo? El mismo Pablo, que escribió Romanos 14, como dije antes, aconsejó a Timoteo tomar un poco de vino. Mi temor es que al imponer la abstinencia como la única opción válida, pues caigamos en un cierto legalismo que va más allá de la Escritura, y que Pablo también combatió. La clave, para mí, sigue siendo la responsabilidad individual, la conciencia informada por el Espíritu, y un amor que sabe cuándo limitar su libertad por el bien del otro, pero sin convertir esa limitación personal en una ley universal. Y esto nos conecta con el tercer punto, la sabiduría práctica, la salud y el manejo del riesgo de adicción. Desde mi perspectiva, la capacidad de consumir alcohol con moderación, sin ser dominado por él, recordemos 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, es precisamente un ejercicio de virtudes cristianas fundamentales como la templanza y el dominio propio. Gálatas 5:23, 2 Pedro 1:6 lo mencionan. Estas son cualidades que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros. El problema de raíz no está en la sustancia, ya sea alcohol, comida, dinero o cualquier otra cosa, sino en la inclinación del corazón humano al exceso y a la falta de autocontrol. Proverbios 23, 20, 21 advierte conjuntamente contra ser bebedor de vino y comilón de carne. ¿Respondemos al pecado de la glotonería prohibiendo toda comida sabrosa? Pues no. Llamamos a la moderación y al dominio propio. De forma análoga, la respuesta al potencial destructivo del alcohol no tiene por qué ser la prohibición total, sino el cultivo de un carácter cristiano maduro que usa los dones de Dios con gratitud y sobre todo con moderación. Comprendo la analogía con la comida, de verdad, pero creo que no es del todo precisa y quizás minimiza la naturaleza particular del alcohol. A diferencia de la comida, el alcohol es una sustancia psicoactiva, es decir, una droga, cuyo propósito principal al consumirla suele ser alterar el estado de ánimo o la percepción, y es inherentemente adictiva. Proverbios 31, 4, 5 es muy revelador. Advierte a los reyes que no beban vino, no sea que bebiendo olviden la ley y perviértanles derecho de todos los afligidos. A ver, si puede pervertir el juicio de un rey, ¿no afectará también el nuestro, incluso en cantidades que consideramos moderadas? Además, están los efectos tóxicos sobre la salud física, que están bien documentados: daño cerebral, daño hepático, mayor riesgo de ciertos cánceres. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6, 19, 20, ¿es realmente sabio exponerlo voluntariamente a estos daños conocidos, aunque sean graduales? Se dice a menudo que empezar a beber es como jugar a la ruleta rusa con la adicción. No sabemos quién tiene una predisposición genética o circunstancial. Se estima que 1 de cada 10 personas que beben alcohol desarrollan dependencia. 1 de cada 10. La abstinencia es la única vía 100% segura para evitar la embriaguez y el riesgo de adicción. Protege nuestra salud, nuestra claridad mental para discernir y servir, y nos libra del peligro de que la sustancia se convierta en un ídolo, en un refugio falso. Frente a estos riesgos tan concretos, ¿no es la abstinencia simplemente la aplicación más práctica y segura de la sabiduría bíblica? Bueno, para resumir un poco mi posición, creo que las Escrituras presentan el alcohol como parte de la creación de Dios, algo que puede ser recibido con gratitud y disfrutado responsablemente, siempre dentro de los límites de la moderación. El pecado que se condena es la embriaguez, el abuso, no el uso responsable. La clave, para mí, reside en ejercer nuestra libertad cristiana con discernimiento, con autocontrol, con un profundo amor y consideración por los demás, y siempre, siempre con el objetivo de glorificar a Dios, como nos insta 1 Corintios 10:31. La conciencia personal, informada por la palabra y guiada por el Espíritu, debe ser nuestra guía final en estos asuntos. Y recapitulando el argumento, sostengo que la abstinencia total del alcohol es la aplicación más coherente, segura
y, diría yo, amorosa de los principios bíblicos en nuestro contexto actual. Me baso en las serias advertencias sobre la naturaleza engañosa del alcohol que encontramos en la Escritura, en el mandato explícito de no ser causa de tropiezo para otros, especialmente en un mundo tan devastado por el alcoholismo, y en el deber de cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente como templos del espíritu, evitando los riesgos conocidos de una sustancia que es tóxica y adictiva. Es, en mi opinión, la elección que elimina el peligro de la embriaguez y la adicción, protegiendo así nuestro bienestar y nuestro testimonio. Es evidente que aunque partimos de las mismas escrituras, llegamos a conclusiones prácticas distintas en este tema. Reconocemos la complejidad del asunto y, por supuesto, la sinceridad de creyentes maduros que sostienen ambas posturas. Nuestras diferencias en la interpretación de ciertos pasajes y en la ponderación de los principios implicados, pues, persisten. Ciertamente. No hay una respuesta simple que satisfaga a todos, eso está claro. Invitamos a quienes nos escuchan a no tomar esta discusión a la ligera, sino a profundizar por sí mismos. Examinen las escrituras con oración, consideren los argumentos que hemos expuesto, analicen sus propias motivaciones y el contexto en el que viven. Busquen, sobre todo, vivir de una manera que honre plenamente a Dios y manifieste un amor genuino y sacrificial por los demás en relación con este tema tan delicado. El material que hemos analizado ofrece sin duda mucho más para la reflexión personal.